Entonces hoy tenemos el tema de los mercados financieros internacionales y eh, terminaré haciendo un pronóstico porque, digamos, no es el objetivo hacer pronósticos, ¿no? Pero me parece que hay fundamentos muy sólidos para hacer algunos pronósticos con una razonable probabilidad. ¿Qué cosa es lo que tenemos? A ver, bueno, primero que nada me gustaría darle una mirada al oro. El oro es uno de los activos más antiguos, ¿no? Incluso antes de que exista la moneda, existía el oro. Y el oro se ha caracterizado durante los siglos de los siglos y los milenios, se ha caracterizado por ser un activo de refugio. Y hoy en día que existen los ETFs y existen los índices en donde uno puede invertir en oro sin necesidad de tener oro, entonces el oro pues, se ha consolidado como una alternativa financiera, un activo financiero clásico de refugio, ¿no? Entonces, ¿cuándo la gente compra oro? Cuando busca tranquilidad. ¿Cuándo la gente busca tranquilidad? Cuando ven algún tipo de zozobra, algún tipo de riesgo, algún tipo de amenaza en los mercados. Llámese una posible guerra, llámese una posible burbuja que va a reventar, llámese una crisis económica, una pandemia, lo que sea. Cualquiera de estas crisis, digamos, globales, ¿no? Llevan a los inversionistas a invertir en oro y el precio del oro sube. Entonces, mejor dicho, en buen cristiano, el oro sube cuando las expectativas no son muy buenas, ¿no? Cuando las perspectivas económicas no son muy buenas y los activos pueden deteriorarse en su valor, ya sea activos inmobiliarios, índices bursátiles, acciones, lo que sea, pueden deteriorarse en su valor, entonces se busca el refugio en el oro, ¿no? Muy bien. ¿Y qué ha pasado con el oro? ¿Qué está pasando? ¿No? Bueno, el oro ha tenido uno de los incrementos más elevados y más rápidos en los últimos años, ¿no? Esta es la estadística del último año. Fíjense, en el último año, sí que es verdad que en las últimas semanas, ¿no? Ha tenido una corrección. Por aquí podemos ver nosotros la corrección. Aquí está la corrección. Pero en general, el oro ha tenido una, digamos, curva ascendente, una pendiente positiva. Y desde agosto aproximadamente, desde agosto, pasa algo muy interesante con el oro y es que cambia de pendiente. ¿Ok? Entonces, yo he hecho los cálculos, los numeritos, he medido y la fecha es 20 de agosto. Entonces, del 20 de agosto al 20 de octubre, el oro creció 37,2%. Que un solo activo crezca 32,7% es una señal de atención. Hay que atender el caso, hay que ver qué es lo que puede estar ocurriendo, porque hay algo detrás de esto, definitivamente. Bien, entonces, 32,7% en 2 meses, no en un año, en 2 meses. Ahora, si lo ponemos a la fecha de hoy su crecimiento es 19,8%, o sea, casi 20%, ¿no? Que es muchísimo, muchísimo, en 2 meses y medio. Bien, y esto es por la corrección que ha tenido en las últimas semanas. Si vemos el último año ha tenido un crecimiento del 49,18%, o sea, un crecimiento de 50% en un activo, en crecimiento anual, ¿no? Definitivamente es algo que llama la atención y tenemos que preguntarnos por qué. Entonces, ¿cuándo el precio del oro se incrementa? Pues muy sencillo.
cuando las cosas no van bien o cuando se cree que no van a ir bien. ¿Ok? Entonces, esa podría ser nuestra primera hipótesis. O sea, aquí aparentemente los que han comprado el oro están buscando un refugio porque han perdido confianza en otras alternativas financieras. Esa es una hipótesis razonablemente válida. Muy bien. Vamos a darle una miradita al oro, a la evolución del precio del oro, pero esta es la evolución de 10 años, ¿no? Entonces, ¿por qué quiero poner este gráfico de 10 años? Porque aquí se puede percibir que hay un cambio de pendiente importante a partir del 2024 y en especial a partir de el 2025, ¿no? El 2025 que está por aquí más o menos. Vamos a poner una, más o menos por aquí está el 2025, ¿no? Aproximadamente por acá. Entonces, a partir del 2024 y a partir del 2025 hay un crecimiento o un cambio, mejor dicho, en la pendiente, o sea, una pendiente determinada, ¿no? Positiva, claramente. Hay una pendiente más pronunciada a partir del 2024 y a partir del 2025 hay una pendiente todavía más pronunciada, ¿no? Por ahí la exageré un poquito. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo. Bien, claramente hay una intención de inversionistas de refugiarse en el oro. Bueno, ¿y eso por qué podría deberse? ¿Qué es lo que está pasando con la otra alternativa, la principal alternativa que ven los inversionistas, que es el mercado bursátil? Y cuando hablamos del mercado bursátil, vamos a hablar principalmente del S&P 500, ¿no? O del US 500, que son las 500 acciones más importantes de Estados Unidos. Aquí está, el US 500, ¿no? Entonces, este US 500 ha tenido un incremento en el último año del 11,78%, ¿no? Ojo, no es un incremento tan alto como el incremento en el precio del oro, pero es un incremento fuerte, 11,78%. Entonces, contrariamente a lo que uno podría estar pensando, mira, es que el oro está subiendo porque las otras alternativas financieras no ofrecen una buena perspectiva. Eso no está sucediendo. O sea, aquí estamos viendo una dirección con la misma pendiente. El oro está subiendo y los índices bursátiles están subiendo también. Entonces, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? ¿Qué es lo que puede estar pasando aquí? ¿No? Este es el gráfico de los 10 años del US 500. En las últimas semanas ha habido una pequeña corrección, pero a pesar de esa corrección, el crecimiento es casi 12% anual. Entonces, vamos a establecer algunas hipótesis de lo que podría estar ocurriendo, ¿no? ¿Qué acciones están subiendo? Vamos a darle una miradita a las acciones. Fíjense, quisiera que vean esta parte donde dice year, aquí, que está la variación anual. ¿Sí? Todas estas que están de verde, estas están ordenadas, estas acciones están ordenadas por la capitalización del mercado, ¿no? O sea, la empresa más valiosa es Nvidia. Esto lo he sacado de mi página web favorita, que es Trading Economics. Bueno, entonces, Nvidia, que es la que más vale, la segunda acción que más vale es Apple, la tercera acción que más vale es Microsoft, Amazon, de ahí hay un tipo de acción de Google, ¿no? Que se llama Alphabet. Recordemos que Alphabet es la holding de Google. Entonces, bueno. Y miren cómo están subiendo estas acciones. O sea, ese 12% es el promedio de las 500 acciones más importantes. Pero cuando nosotros vemos las acciones cabeceras, es decir, las acciones más grandes, más importantes, con mayor participación, tenemos 26, 18, 17, 16, 57, ¿no? A Meta no le va muy bien, pero pues igual está con positivo, ¿no? Broadcom, Alphabet.
Tesla. Tesla porque había caído fuerte, ¿no? Recordemos el incidente con Elon Musk, ¿no? JP Morgan, sorprendiendo, con un 33% de rentabilidad. Oracle, ¿no? Walmart, Eli Lilly Laboratorio, Visa. Ya, y aquí hay un detalle que pasa como un poco desapercibido, pero para mí es importante como analista. Es esta acción de aquí que se llama Berkshire Hathaway. Este es, digamos, la inversión de Warren Buffett. ¿Ok? Esto, en otras palabras, es Warren Buffett considerado para muchos y probablemente para mí también eh, el, el inversionista más intrépido, ¿no? Para no decir el mejor, pero el más intrépido del momento y probablemente de la historia. Entonces, esta acción está creciendo solamente 7,09%. Entonces, ¿qué significa eso? O sea, ¿cuál es mi lectura? Mi lectura es que un sabio como Warren Buffett no está invirtiendo, ¿no? No está invirtiendo en las acciones que más suben, que más están subiendo. Probablemente porque él cree que van a bajar, ¿no? Probablemente. Entonces, aquí es probable, y aquí esbozamos nuestra hipótesis, que en las próximas semanas, meses, pero yo creo que semanas, va a haber una corrección al mercado bursátil, ¿no? Y en esa corrección al mercado bursátil, Warren Buffett se mantiene líquido sin una gran exposición a estas empresas, sobre todo las tecnológicas, estas tecnológicas son las que están levantando el mercado. Porque uno dice, bueno, a ver, tenemos el precio del oro en alza, pero el S&P 500 también lo tenemos en alza. No debería estar más bien deprimido el S&P 500. Bueno, es que está en alza por las acciones tecnológicas, por estas que estamos viendo, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, o sea, Google, o sea, por esas, ¿no? Esas son las que están impulsando ese mercado al alza. Pero esas acciones no las está comprando Warren Buffett. Todo parecería indicar, ¿no? Que esas no está comprando, le está comprando otras. Si está comprando otras es porque probablemente, ¿no? Estamos trazando hipótesis, él espera que estas acciones tecnológicas, que son las cabeceras del índice bursátil, eh, tengan un ajuste a la baja, ¿no? En las próximas semanas o meses. Entonces, en ese contexto, bajo esa hipótesis, todo tiene sentido. Ahora sí entendemos que realmente el mercado bursátil no está tan elevado, está inflado por estas acciones tecnológicas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno ve los fundamentos, la economía norteamericana no está creciendo a niveles exorbitantes, está creciendo a niveles normales, un 3% normal, el nivel de desempleo está en 4,3%, la inflación está en 3%, sus indicadores son normales. Entonces, no deberíamos pensar en que, digamos, el mercado bursátil está al alza debido a un dinamismo económico. Entonces, y aquí hay que, digamos, hacer un poquito más de análisis para ver quiénes podrían estar invirtiendo. ¿Quiénes? Ese análisis no es tan sencillo. ¿Quiénes podrían estar invirtiendo en esas tecnológicas que están inflando el mercado? Muy bien. Vamos a darle una miradita ahora al Nasdaq. ¿Ok? Las 100 acciones tecnológicas más importantes, nuevamente, está la alza. Su crecimiento en el último año ha sido 10,22%. Un poquito menos que el crecimiento que ha tenido el S&P 500. Un poquito menos, 10,22%. ¿Mm? Bien. Y también viene mostrando en las últimas semanas una corrección en la baja. O sea que como que hay una tendencia, hay una sensibilidad hacia la baja. Bueno.
Entonces, y este es el índice que nos ayuda muchísimo para, digamos, poder sacar algunas hipótesis probables. Este índice es el índice de volatilidad, ¿no? Este índice de volatilidad se mueve cuando la gente vende, cuando los inversionistas venden acciones, ¿ok? Pero los que hacen mover realmente este índice son los grandes inversionistas, ¿no? Los grandes fondos, ¿no? Los grandes fondos de inversión, ¿no? Que ya ustedes saben quiénes son, los grandes bancos de inversión, los grandes inversionistas que muchas veces tienen una información, vamos a decir, este, eh, cerca de lo probable, ¿no? De lo que va a ocurrir. Entonces ellos, cuando ellos venden, y aquí está el escenario, hay dos escenarios en que este índice se eleva. Cuando ellos venden, este índice se eleva. Uno fue el 2020, que fue, pues obviamente, el escenario de la pandemia. Aquí he tomado el índice de los 10 últimos años. Entonces tenemos en el 2020 hubo esta situación, un índice elevadísimo que llegó a casi 70 puntos y cuando Donald Trump anunció la guerra de aranceles, esto casi llega a 50 puntos, ¿no? Em, Esos fueron los dos momentos, digamos, más críticos en los últimos 10 años de este índice, ¿no? Que este es un índice de nerviosismo, pero generalmente este índice em, lo mueven los grandes inversionistas. Bien. ¿Y cómo está este índice actualmente? Pues este índice actualmente está en 20 puntos. Ajá, ¿qué significa eso? Mira, está por acá. ¿Qué significa eso? Eso significa que está prácticamente en su promedio histórico. O sea, ¿y eso qué significa? Porque, digamos, ustedes podrían decirme, no, pero si tú me dices que el mercado bursátil no está tan sólido y que podría tener un ajuste hacia abajo, este índice debería estar alto. No, porque este índice se mueve como una consecuencia de que los inversionistas venden sus acciones. ¿Y qué está pasando con los inversionistas? Que digamos, si esto no se está moviendo los inversionistas grandes, ¿no? Que le llaman los inversionistas inteligentes, le llaman el dinero inteligente. No sé de dónde salió eso, ¿no? Pero así le llaman. Entonces, los inversionistas, vamos a ponerle entre comillas inteligentes, ya tomaron posición. Ya tomaron posición, ¿qué significa? Que viendo esta alza, ¿no? Probablemente ya vendieron. Ya vendieron posiciones importantes y están manteniéndose líquidos a la espera de una probable corrección del mercado. Pero ¿y entonces quiénes están impulsando ese 12% de crecimiento del S&P 500? Bueno, los que probablemente están impulsando son los inversionistas, digamos, de menor escala, minoristas, ¿no? De menor escala. Entonces, em, y ellos son ellos son muy sensibles, ¿no? Entonces, pero todo parecería indicar, por lo que estamos, por la lectura que estamos dando, es que los inversionistas grandes, que se llaman o les llaman inversionistas inteligentes, ya tomaron posición, y su posición es de liquidez, ¿no? ¿Ok? Es decir, en el lenguaje, en la jerga financiera, se dice que se han puesto cortos. Se han puesto cortos porque creen que el mercado va hacia abajo en las próximas semanas o meses y quieren aprovechar esa oportunidad. Entonces, esta es otra señal, ¿no? O sea, cuando tú ves los informes de JP Morgan, que es uno de los que más sabe de los mercados, ¿no? JP Morgan dice que el S&P 500 va a tener un ajuste, ¿no?
Entonces, y que, bueno, no dice en esta noticia, pero en otra noticia habla de que podría llegar a los 6.000 puntos a final de año y en otra noticia habla de 5.300 puntos a final de año. Actualmente está en como en 6.600 creo, ya te digo. Actualmente está en, sí, 6.700, ¿no? Entonces, ellos hablan de que esto podría terminar el año en 6.000 o entre 5.000 y 6.000, ¿no? O sea, claramente hay una perspectiva de ajuste hacia la baja. Y si JP Morgan lo dice es porque probablemente él, pues, ha tomado posición, ¿no? Y, y quiere, pues, está a la espera, probablemente, de aprovechar las oportunidades, ¿no? De que realmente el mercado tenga ese ajuste y ahí con la liquidez que ellos aparentemente tendrían, digamos, pueden aprovechar la oportunidad. Bien, entonces, eh, otra variable que me gusta ver es el petróleo, porque el petróleo me indica o me ayuda a percibir qué es lo que el mercado piensa acerca del futuro de la economía. O sea, digamos, si tú ves a la economía como una gran empresa, o sea, toda la economía mundial, imagínate que es una gran empresa, una gran corporación, el principal insumo, fuera de la mano de obra, el principal insumo que usa es el petróleo, directo o indirecto, el principal insumo. Cuando Cuando la gente cree que la economía o que esa gran corporación va a vender más, es decir, va a crecer, entonces el precio de los insumos se eleva. Comienza primero con los precios futuros y al final los precios spot, los precios presentes, terminan también elevándose. ¿Qué pasa con el petróleo? No está pasando eso. O sea, el petróleo en el último año ha tenido un ajuste de 15% a 14,72 hacia abajo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que el mercado en general cree que la economía no va a ir tan dinámica a futuro. Porque si creyera eso, entonces el precio de este insumo aumentaría. Y eso no está pasando. Muy bien. Entonces, esto refuerza la hipótesis que los índices bursátiles no tendrían los fundamentos para crecer en los niveles en los que se está proyectando. Algunos me dirán, no, pero eso no es toda la economía, es solamente las tecnológicas. Sí, pero las tecnológicas dependen de la economía en conjunto. O sea, las tecnológicas no le venden a otras tecnológicas, las tecnológicas se la venden a todo el mundo. Entonces tú necesitas que todo el mundo esté mejor económicamente para poder comprar más, ¿no? Entonces, si la economía no va a crecer, estas empresas tecnológicas pues no van a crecer tanto tampoco, ¿no? Sin embargo, esos digamos, porcentajes de crecimiento, ¿no? De 10, 20, 30, 40, 50%, podrían estar sobreestimados. ¿Ok? Bien, eso refuerza entonces nuestra hipótesis. Hay que decir que el dólar, que es la moneda en la cual se cotizan estos índices bursátiles, en que se cotiza, digamos, el oro y todo lo demás, ha tenido una desvalorización, que más o menos es del 10% en lo que va del año, ¿no? Entonces, si el dólar ha tenido una desvalorización aproximadamente del 10% de lo que va del año, entonces uno dice, mira, o sea, los precios han subido, todo en dólares cuesta más, entonces parte de los incrementos en el precio del oro, en el S&P 500, en el Nasdaq, tiene que ver con una depreciación de la moneda, una depreciación del dólar. Eso es verdad en parte, ¿no? Pero no completamente, ¿ok? No completamente, porque eso es cierto cuando con los dólares uno compra productos que están fuera de Estados Unidos, no dentro de Estados Unidos. Bien, eh, pero sí es cierto que el dólar ha tenido una desvalorización. La economía norteamericana ya no es la misma. O
sea, la economía norteamericana le está pasando lo que nos pasa a muchos países como Panamá, por ejemplo, que se han endeudado demasiado, ¿no? Y, y eso se complica porque su nivel de déficit fiscal, que hace que se requiera, digamos, endeudamiento para cubrirlo, cada vez es más difícil de cerrar, cada vez es más difícil de que esas brechas se ajusten. Entonces, ha perdido calificaciones de riesgo, ya no es un país triple A. La economía de Estados Unidos, a pesar de que sigue siendo, en teoría, la número uno, economía número uno, el dólar sigue siendo la moneda más importante del mundo, la de mayor comercio y uso transaccional en el mundo. A pesar de todo eso, la confianza en la moneda ya no es la misma. Ha habido ahí un deterioro. Eh, no se va a desplomar la moneda, no se va a desplomar tampoco la economía norteamericana de la noche a la mañana, pero sí, digamos, ha perdido confianza, tanto la moneda como la capacidad que tiene el país de administrar sus recursos. Bueno, entonces, las tasas de interés van a la baja y es muy probable que esta tendencia se acelere, ¿no? O sea, aquí hay como una especie de pronóstico. Ya, mira, ¿cuántos pronósticos van, no? Primer pronóstico tiene que ver con el mercado. El mercado va a tener un ajuste, o sea, es altamente probable. Los índices bursátiles van a tener un ajuste. Segundo, la tasa de interés también va a tener un ajuste. ¿Por qué? Porque, veamos, digamos que la inflación ya se estabilizó. Claro, no se ha estabilizado al 2% como se quería, pero sí se ha estabilizado al 3%. Entonces, la tasa de interés ya ha cumplido su objetivo, que es reducir la inflación. Eh, cuando se decidió elevar la tasa de interés. Pero por otro lado, la evidencia empírica nos ha demostrado que en Estados Unidos no se duda cuando se tiene que decidir entre inflación, ¿no?, y reactivar la economía. La tasa de interés sirve como una herramienta más que todo fiscal que una herramienta monetaria. Es decir, se usa la tasa de interés para reactivar la economía. Y si los mercados digamos, pueden tener una corrección y darle una señal de un menor dinamismo económico, eso puede acelerar la presión a que las tasas de interés continúen su ciclo bajista. Entonces aquí hay una segunda predicción. Las tasas de interés van a seguir bajando de una manera un poco más acelerada de lo que habíamos pensado. Si ustedes me hubiesen preguntado hace algunas semanas, yo les hubiese dicho, mira, las tasas de interés no creo que van a bajar tan rápido, pero hoy día les digo, digamos, las probabilidades y las posibilidades de que las tasas de interés aceleren su descenso son mayores. Bueno, y otra variable que no podemos dejar de ver es el Bitcoin, ¿no? O sea, Bitcoin que llegó a 125.000, ¿no? Ahora está en 100.000. Aún así, aún así, hace un poco más de un mes estaba en $125.000. Hoy ya está en $100.000. Aún así, estando en $100.000, ha crecido 30% respecto a hace un año. O sea, un activo que crece 30% en un año, ¿no? Y no es un activo de refugio. Entonces, claramente aquí estamos viendo que Bitcoin viene hacia abajo, ¿no? ¿Y qué cosa es el Bitcoin? Es un activo de riesgo. No es, digamos, un activo de inversión normal, no es un activo de protección, es un activo especulativo. Los activos especulativos tienen mayor volatilidad y los activos especulativos tienen la característica que reaccionan más rápido al comportamiento de la economía. Son los primeros en reaccionar y el Bitcoin está reduciéndose. Ahora, claro, yo sé que hay muchas teorías por aquí que dicen, ¿no?, que las ballenas, que el ciclo y que ahora viene una nueva etapa con los Bitcoin, que va a tener una corrección, pero después va a subir. O sea,
Hay muchas teorías relacionadas específicamente con la estructura de la moneda, ¿ok? Que no las vamos a detallar, pero sí hay que notar que Bitcoin está teniendo una corrección y que es mucho más pronunciada que la corrección que está teniendo el S&P 500 y el Nasdaq, ¿no? Entonces, de hecho, si ustedes ven, es muy interesante cuando uno ve las correcciones, digamos, la correlación que hay entre el Nasdaq, ¿no? y el Bitcoin. Entonces, te da la impresión de que esto que está pasando con el Bitcoin, ¿no? Que si es que sigue, digamos, su carrera bajista, muy probablemente va a traer abajo al Nasdaq y muy probablemente también va a ir en la misma relación y en el mismo sentido que el S&P 500 o el índice del bursátil clásico de los Estados Unidos. Eso es muy probable que vayan, obviamente con una mayor volatilidad el Bitcoin, pero que vayan en el mismo sentido. Eso es muy probable. Entonces, amigos, en conclusión, creemos que eh, bueno, primero, no hay fundamentos suficientes como para creer que los índices bursátiles deberían estar creciendo a un ritmo de 12% o más. Segundo, existen indicios que nos van indicando que es muy probable que pueda darse un ajuste bursátil, un ajuste a la baja, es decir, que la bolsa caiga. No creo que el índice bursátil tenga un desplome muy pronunciado, no creo que sea tan dramático, pero sí creo que va a venir un ajuste. Obviamente, no sé a cuánto será y tampoco sé cuándo va a ocurrir. Pero sí me mantengo en la idea y en la predicción que es muy probable que aquí haya un ajuste. Estamos viendo cómo los jugadores que son expertos en tomar posiciones, en tener información valiosa, eh, están aparentemente apostando a que el mercado se va a caer. Bueno, por la estructura de sus inversiones, ¿no? Y luego, en tercer lugar, diríamos que la tasa de interés que venía en una carrera bajista, lenta, va a continuar su carrera bajista, pero tal vez de una manera un poco más acelerada. Y finalmente, para los fans de Bitcoin, que yo creo que la pregunta que más me hacen en la calle es, oye, ¿Bitcoin va a subir o va a bajar? Entonces, esa es una pregunta mal formulada, porque cuando a ti te preguntan eso, es como cuando te digan, ¿va a llover o no va a llover? ¿No? Entonces tú dices, bueno, ¿va a llover en cuánto tiempo? Si tú me preguntas dentro de una hora, ¿no? Yo te puedo decir, es muy difícil que llueva dentro de una hora. Pero si tú me dices dentro de un año, yo te digo, dentro de un año es altamente probable, ¿no? Es fijo, 99,9% de que en un año va a llover, ¿no? Salvo que estemos en Lima. Entonces, es lo mismo cuando me preguntan, ¿el Bitcoin va a subir o no? Y dime en qué tiempo, ¿no? Igual no te voy a responder, pero dime en qué tiempo, ¿no? O sea, entonces, bueno, el Bitcoin debería mantener una carrera bajista en las próximas semanas, ¿no? Debería tener una caída más pronunciada cuando se dé la corrección en los mercados, ¿no? Pero después de cada corrección viene un rebote. Y el Bitcoin es un activo que, por sus características, tiende a crecer en el largo plazo, pero con muchos altibajos, porque es un activo especulativo que presenta, por lo tanto, altas volatilidades. Muy bien. Bueno, amigos y amigas, eso ha sido todo por esta jornada. Espero haberles dado